Canal 13 Televisión presenta una nueva entrega de producciones documentales Artear para su ciclo La aventura del hombre. Un programa para analizar en familia, abriendo el diálogo sobre los misterios del hombre y la naturaleza. Hoy presentamos en los alargados horizontes de Santiago del Estero hacia el sudoeste de la provincia, las grandes salinas ocupan extensas llanuras que conforman un escenario desolador y estéril. Hacia el norte, los montes espinosos de Algarrobo y Chañar particularizan a una región que se caracteriza por la aguda escasez de agua y donde la vegetación apenas dispone de lo suficiente para crecer muy lentamente. En cambio, algunos rincones del sur santiagueño constituyen auténticos oasis en medio de un suelo árido y salobre. Hacia este singular escenario diversificado por los caprichos de una naturaleza disímil, nos dirigíamos para describir sus diferentes ámbitos que condicionan la vida del hombre santiagueño. Es una realización de Producciones Documentales de LS85 Televisión, Canal 13, Buenos Aires, Argentina. Nuestro rumbo era también una marcha hacia el pasado, un capítulo esencial en la historia de la provincia, una de las más antiguas de la evolución colonizadora en el suramericano. Una historia que se inició hace unos 8.000 años antes de Cristo, a comienzos del período postglacial, cuando según las pruebas arqueológicas tuvo lugar la penetración del hombre prehistórico en la región noroeste de Argentina y surgieron los primeros poblamientos de cazadores-recolectores nómades. Después de varios miles de años de lenta evolución, aproximadamente hacia el siglo V de la era cristiana, se inició en la llanura santiagueña la etapa cultural conocida como alfarera, que indica un régimen de vida sedentario y con desarrollo de agricultura. A partir de allí, la cerámica, una de sus actividades de fundamental importancia, ha sido determinante para seguir las diferentes secuencias culturales del área santiagueña. Las primeras manifestaciones cerámicas corresponden a la cultura de las Mercedes, que se desarrolló alrededor del año 500 después de Cristo y se prolongó hasta el siglo X de la era cristiana. La producción alfarera de esta cultura se localizó fundamentalmente a lo largo del río Dulce y en las sierras de Guasayán. Sus yacimientos indican que los grupos se instalaban junto a fuentes permanentes de agua. En general, la alfarería de los pueblos primitivos de Santiago del Estero fue una actividad que alcanzó excelente desarrollo con piezas de alto valor artesanal. Entre sus modalidades decorativas, utilizaron la técnica del grabado positivo y negativo con diseños geométricos, escalonados, con guardas de triángulos y con modelados zoomorfos y antropomorfos. Los colores utilizados son comunes a toda la producción alfarera de los pueblos andinos, es decir, el rojizo, el gris oscuro y el negro. Toda la prehistoria aborigen de Santiago e incluso el período tardío y la época hispano-indígena están impregnados con el artesanal estilo de los alfareros del pasado. Su impronta cultural conserva todos los rasgos de entonces y se plasma en las manos de los artesanos del presente, quienes respetan las antiguas enseñanzas en las técnicas que cotidianamente emplean para la diaria producción.
La forma autóctona de cocción se lleva a cabo mediante el llamado horno abierto. Este método consiste en una gran hoguera en la que se utiliza leña de brea, de cardón y cáscara de quebracho, entre otras. Según la costumbre, los alfareros rurales cubren las piezas en forma de parvas dispuestas en pozos circulares para evitar el viento y concentrar el calor. Esta operación se realiza preferentemente en días claros y sin viento. Esta es nuestra forma de vida, nos decía en quichua. Vivimos de la tierra y del trabajo. No conocemos otra cosa más que trabajar las piezas, coserlas 2 horas y venderlas en el mercado. En el sur santiagueño se encuentra la capilla de la Virgen de Sumampa. Su historia se vincula estrechamente a la imagen de la Virgen de Luján, su antigua compañera de viaje. Según narraciones de la época, en 1630, una familia portuguesa que habitaba esta zona había encargado en el Brasil 2 vírgenes para su finca. Ambas imágenes llegaron al puerto de Buenos Aires e iniciaron su camino hacia la región santiagueña. En el trayecto, al llegar al cruce del río Luján, hubo que girar el peso para poder continuar la marcha, descargando una de las imágenes de la Virgen. Esto fue interpretado como un deseo de la Virgen, y desde entonces allí se estableció su morada definitiva, donde hoy la veneran miles de fieles. La otra imagen llegó meses después a lomo de mula a Sumampa, donde recibió el título de Virgen de la Consolación. Y curiosamente, a través del tiempo, su tradición milagrosa la convirtió también en centro de devoción al que asisten, como en Luján, miles de feligreses de lejanos sitios. Hoy presentamos Quichua. Locución: Ernesto Frín. Recopilación y guión: Guillermo Hardwick. Producción ejecutiva y realización: Eduardo Terrile. Santiago del Estero es la ciudad más antigua de la Argentina. Este gran conglomerado urbano, vibrante, moderno, activo, hoy congrega a una numerosa población que invade las calles céntricas y los puntos neurálgicos de la vida social y comercial. Fundada en 1553 por don Francisco de Aguirre, junto a la margen derecha del río Dulce con el nombre de Santiago del Estero del Nuevo Maestrazgo, desde allí partieron las expediciones que fundaron otras ciudades del centro y norte del país, por lo que con justicia se la denomina Madre de Ciudades. Un territorio provincial de más de 135.000 kilómetros cuadrados, atravesado por 2 grandes ríos, el Salado y el Dulce. El río Salado, uno de sus cursos más importantes, hoy manso y adormecido, fue en el pasado una potencial vía de penetración cultural, no solo de las expediciones conquistadoras de la corona española, sino también en épocas prehispanas de la expansión territorial del imperio incaico. Por las extensas tierras del Tucumán indígena, penetrado por los españoles hace ya unos 400 y tantos años, llegó aproximadamente hacia 1592 Francisco Solano, misionero, evangelizador por antonomasia, el único santo que pisó las tierras del Tucumán. Y ya por ellas se encontró con los pueblos indígenas que hablaban distintas lenguas, por la quebrada de Humahuaca con los ocloyas, por las zonas de las tierras salteñas, con lules, vilelas, por Esteco, por el río Salado, poblados que hablaban el quichua, por la llanura santiagueña del Dulce y del Salado, indígenas numerosísimos que se encontraban hablando el tonocoté, y con todos ellos, a través de su notable don de lengua, Francisco Solano les llegó con su acción misional y los convirtió a la fe de Cristo.
Las crónicas que narran sus itinerarios están impregnadas de hechos que documentan la fervorosa voluntad del misionero, cuya palabra era conocida en todos los rincones de la región. Algunas narraciones comentan que el cordón de su indumentaria tenía la medida exacta del término de embarazo, y con él se medían las mujeres encintas para determinar el momento de su parto. Con ese mismo cordón, cuenta una leyenda, el misionero abrió las aguas del río Dulce, que se encontraba muy crecido, y sus palabras resonaron proféticas cuando se dirigió al profundo cauce diciendo: «Río hondo, no impedirás nuestro paso». Considerado el apóstol del Perú y del Tucumán, algunas pertenencias atribuidas al religioso que datan de 1592 testimonian la devoción que el pueblo manifiesta por el recuerdo de San Francisco Solano, el santo del violín y la palabra. Hoy, en los pueblos casi olvidados detrás del tiempo y la distancia, de los polvorientos caminos y los aletargados horizontes, sobrevive mágicamente una artesanía tan antigua como la humanidad misma. En la transparencia medieval de un costumbrismo arraigado a tradiciones familiares, el trabajo del luthier de violines se asoma al presente desde un pasado legendario y mítico. A lo largo de los siglos, las técnicas artesanales se repiten cíclicamente apenas renovadas por los implementos de la modernidad. Las nuevas herramientas modifican sensiblemente una actividad que, no obstante, sigue conservando las mismas modalidades de épocas remotas. El doblado de la madera en base a humedad y vapor corresponde a uno de los pasos del armado del instrumento. Los moldes sirven de guía para la fabricación de las tapas de la caja de resonancia. Generalmente se utiliza madera de cedro para el frente y de algarrobo para el resto de la caja. El diapasón se confecciona con guatambú. La forma de las tapas se logra con el paciente trabajo de la gubia, devastando las tablas para darle la adecuada concavidad. Las tapas se elaboran con madera de media pulgada de espesor, unidas al medio para formar la simetría del diseño. Esta simetría determina la sonoridad del instrumento porque orienta el rumbo de las ondas sonoras que vibran en el interior de la caja de resonancia. Las vetas deben ser paralelas al eje central. De ello dependerá la pureza de la sonoridad de un instrumento concebido para cautivar, con su particular sonido, las etéreas vibraciones del alma humana. Y la maestría del luthier se plasma en los armoniosos sonidos que se asoman por entre las cuerdas y las manos de don Sixto Palavecino. Su fina reverberancia que brota de la madera fiel recorre cada veta, cada perfil en el rítmico balanceo del arco que acaricia el encordado. Y la melodía brillante de sinuosas nostalgias deslumbra el aire fresco de la mañana transparente para enredarse en el ramaje oblicuo del monte salvaje, añoso, de un tiempo lejano, casi sin recuerdos. Charincho, Sanen, allá va lo que falta. De un tiempo en el que la brisa del pasado acaricia los insondables rincones de la memoria, jugueteando entre los tenues resabios del olvido. Y en los recodos de ese tiempo de olvidos, el alma del hombre sueña a través de la resonancia de un pequeño instrumento que, lleno de magia y misterio, atesora en sí mismo la esencia de un lenguaje que expresa la belleza, la alegría, el sentimiento del corazón del hombre. Detrás del monte adormecido, penumbroso y lacónico, el nuevo día se asomaba con la fuerza propia de estos rigurosos confines en el norte santiagueño.
En la profundidad del monte, los hacheros desarrollan su cotidiana actividad derribando los grandes árboles, muchos de ellos de más de 100 años de antigüedad, para enviarlos a los aserraderos. Quebracho colorado de increíble dureza, apto para vigas y durmientes. Quebracho blanco, madera elástica y resistente a la flexión, que se emplea en la elaboración de vigas de techo y armazones de carruajes, entre otros usos. Y algarrobo, excelente madera muy veteada y adecuada para mobiliario, son las principales que se industrializan en la región. Otras maderas como el mistol, el chañar, el palo santo, aunque son características de la provincia, tienen en general un menor aprovechamiento. No obstante, la madera forma parte esencial de la vida de estos lejanos sitios provincianos. Se emplea aún para el armado de pozos de agua en las áreas rurales, tanto para el marco interior como para su armazón exterior, y aún las roldanas suelen ser de madera dura. En los aserraderos, el afilado de las hojas de sierra es continuo. En algunos casos, cuando se trabaja quebracho colorado, por su extrema dureza, esta operación debe realizarse cada media hora. El trabajo en el monte no conoce límites. Muchas veces el hachero debe afrontar los desafíos del destino, aún a pesar de una disminución física. En este caso, la pérdida de su brazo derecho a causa de un accidente constituía el motivo de su propia lucha en un ámbito hostil que obliga a la franca supervivencia. En las playas de carga, grandes provisiones de madera de quebracho colorado, transformados en durmientes, son enviados a distintos puntos del país de acuerdo a las necesidades de los ramales ferroviarios. El quebracho colorado, por su resistencia a la putrefacción, constituye una madera apropiada para basamento de los rieles. Su empleo es tan antiguo como eficaz en el mantenimiento y renovación de las líneas ferroviarias. La industria maderera posee en esta zona un potencial centro de producción, el cual debe ser controlado para evitar el exterminio del monte, que en muchas ocasiones sufriera talas indiscriminadas. Bajo la asfixiante atmósfera de un clima extremadamente riguroso, cuyos vapores ardientes asolaban los alrededores, los hornos para elaborar carbón vegetal le otorgaban al sitio la particularidad propia de un verdadero infierno natural. En ese ámbito extremo y agobiante, los hombres del monte transcurren largas jornadas de trabajo en los hornos. Quebracho blanco y algarrobo principalmente, y quebracho colorado en menor proporción, son las maderas empleadas en esta elaboración. De acuerdo a sus dimensiones, cada horno puede producir unas 6 toneladas de carbón por horneada. La horneada demora unos 7 días, al cabo de los cuales toda la leña, quemada lentamente mediante escasa proporción de oxígeno, se habrá convertido en carbón listo para su comercialización. Una vez apagado el horno, se derriba la pared que sella la boca. Durante la descarga, los trabajadores deben prevenirse del gas monóxido de carbono que permanece alojado dentro del horno y cuyas consecuencias, en caso de inhalación excesiva, son mortales. Para evitarlo, el ingreso dentro del horno se realiza en forma agazapada, debido a que los gases más livianos que el aire se hallan en la parte superior. Como fuente de trabajo existen muchas familias que dependen del esfuerzo casi sobrehumano de los hombres de los hornos. Su destino los vincula a una actividad que tiene mucho de sacrificio desmesurado y tal vez demasiado poco de satisfacciones humanas.
No obstante, la industria del carbón representa un papel importante en la economía regional del norte santiagueño. Una tierra donde el viento azota los caminos con ímpetu, levantando densas nubes de polvo que recorren las calles tranquilas de los poblados, donde la disritmia vespertina de sus habitantes tiene un sabor diferente, lacónico, con aroma a silencio. Uno de los recursos naturales aprovechados por los lugareños del norte es el cultivo de algodón. Estas tierras, por sus características climáticas y mineralógicas, resultan apropiadas para los cultivos de ambientes áridos. Dentro de la tradicional organización social de los ambientes rurales del interior provinciano, la formación de cooperativas para la producción algodonera constituye una verdadera innovación. Es el caso de los pobladores de Monte Quemado, quienes, orientados por el párroco español Enrique Barbudo, lograron excelentes resultados en este tipo de asociación cooperativa. Entre la diversidad de actividades de los hacheros del monte, la meleada ocupa un rol de importancia para la economía familiar. El vocablo hace referencia a la recolección de lo que los lugareños llaman miel de palo o miel de la tierra, según la obtengan de los troncos de árboles o de las colmenas que se hallan bajo tierra. El tiempo en que los hombres salen a recolectar las mieles nuevas es cuando la primavera está avanzada en los meses de octubre o noviembre. Con sus elementos se internan en el monte, observando todo a su alrededor, y siguen el vuelo de las abejas o las avispas, el cual los guiará hasta el sitio exacto de su colmena. El fuego se encarga de ahuyentarlas y facilita el trabajo, aunque en todo momento conservan los rostros protegidos de los peligrosos aguijones. La experiencia del melero lo lleva pronto a ubicar en quebrachos o algarrobos la boca de las colmenas. Si ésta se encuentra a gran altura, derriban el árbol. Una vez ubicado el panal dentro del tronco, comienza el trabajo del hacha para practicar un orificio que permita extraer la miel de su interior. Este es el momento de mayor riesgo, debido a la confusión que invade el panal y al revoloteo de las abejas que es constante alrededor de los meleros. Según las familias de este ámbito norteño, la miel que consumen complementa su alimentación agregada al mate, a la mazamorra o al mate cocido como endulzante. La cera del panal, una vez hervida durante buen tiempo, se emplea en la fabricación de velas que son útiles para la iluminación de la vivienda. Sin embargo, la mayor parte de la producción de miel y cera es vendida en los poblados cercanos como ayuda a su pequeña economía de subsistencia. En los ambientes más húmedos, otras labores artesanales particularizan a la tradición provinciana con una identidad propia, ancestral y largamente reconocida. Es el caso de los denominados bombos legüeros, un instrumento de percusión cuyo sonido, salvaje y armónico al mismo tiempo, posee un extraño atractivo, ya que puede ensamblarse singularmente con el pausado ritmo de una suave tonada o con el bravío despliegue de una encendida canción. Construido a partir del tronco de ceibo totalmente ahuecado a mano, la habilidad del artesano logrará la mayor pureza y sonoridad extraída de la esencia misma de la madera del monte agreste. Según los buenos artesanos, es importante conservar la porosidad de la superficie interna del bombo, ya que esta es la conductora de las ondas y de ella dependerá su sonoridad. El acabado final se complementa con la ornamentación en base a motivos característicos.
La tarea culmina con la colocación de los cueros. Se emplea cuero de oveja en la parte superior y de cabra en la cara inferior, a los que se les deja parte de la grasa de peña para que se autolubriquen durante la ejecución de los golpes. Es allí donde se plasma la maestría del artesano. En el vibrante resonar de un rítmico motivo popular, el retumbar de los cueros se entrelaza en la melodía armoniosa de los violines. Toda la fuerza vibrante desplegada en cada golpe, en cada compás, es un mensaje que proviene de la memoria regional de los poetas, de la vida y la palabra de un pueblo que venera sus tradiciones con la voluntad del respeto por los tiempos pasados. Un culto a la memoria de quienes alcanzaron la gloria con el simple hecho de conservar la identidad regional como esencia del patrimonio costumbrista de una provincia, cuya riqueza cultural configura uno de sus mayores orgullos. A lo lejos, el brillo indescriptible del horizonte es también un canto a la naturaleza que proviene de las profundidades del cosmos. Los pueblos que crecieron a lo largo de los ríos Dulce y Salado conservan rasgos culturales bien definidos, provenientes de los grupos étnicos que habitaron las regiones de Salta y Tucumán. Tanto los aspectos fisonómicos como los lingüísticos poseen una similitud notoria con el resto de las provincias del noroeste argentino. Desde allí llega la influencia incaica y los alcances de un idioma que hoy ocupa un rol de importancia en la riqueza popular de Santiago del Estero. También, como legado del pasado, la labor del orfebre conserva todo el encanto ancestral de los lejanos artesanos de la plata y el oro, quienes forjaron piezas de alto valor artístico y que sorprendieron a los expedicionarios españoles durante sus travesías colonizadoras. Como entonces, poco es lo que ha cambiado con respecto a una actividad que requiere especialmente oficio artístico e imaginación. El silencioso trabajo moldea lentamente al noble metal. Las herramientas sencillas son suficientes para modelar los pliegues caprichosos y dar forma a las diferentes piezas de su modesta producción artesanal. En la fragua, alimentada con leña de vinal, una planta muy espinosa de la zona, se blanquean las piezas hirviéndolas en agua con alumbre. Una gran variedad de artículos de uso cotidiano y elementos ornamentales para monturas son el patrimonio del orfebre, cuya actividad posee el misterioso encanto de la sabiduría popular, plasmada en el brillante resplandor plateado del metal milenario, tan antiguo como la artesanía misma. Mana yakutian ni mai yakunata ni upianata y managar y manacuash. Pero pagaracuish. Sí. Y en cada rincón de la provincia, un sentimiento que se hace sonido en las palabras del idioma quichua. El lenguaje imperial, la antigua lengua de los poderosos, el pueblo inca. Hoy, en Santiago del Estero, el quichua sobrevive y se retroalimenta en las jóvenes generaciones que han aprendido a valorar los legados de la historia como una herencia que consagra el sentimiento regional. La tejeduría criolla es una actividad que cubre las necesidades vinculadas con la vestimenta y otros usos del campesino santiagueño. Las más ancianas
que ya no pueden realizar las pesadas tareas de corral, son las que generalmente frecuentan esta labor artesanal. Son las denominadas teleras, nombre que las relaciona directamente con el telar, su arma de trabajo. Muchas de las prendas que confeccionan llegan luego a los mercados regionales. Allí, un público proveniente de distintos sitios tiene la posibilidad de encontrarlos en exhibición. La feria es así la gran vidriera a través de la cual es posible mejorar la modesta economía de las teleras pueblerinas. Estas ferias constituyen un mundo diferente, poblado por los habituales puestos de venta de todo tipo de artículos, desde lo útil hasta lo fútil, desde lo práctico hasta lo curioso, y donde los platos regionales y los preparados locales configuran uno de los tantos atractivos. Tal es el caso de la torta de chicharrones, elaborada al calor de la parrilla, o los tamales, bocadillos de harina de maíz envueltos en las llamadas hojas de chala o de choclo. Una de las particularidades artesanales que despiertan singular admiración en las ferias y mercados regionales son los artículos de cestería. Estos elementos, elaborados en base a fibras vegetales cuidadosamente entrelazadas, poseen una perfección y una belleza estética notables. Esta actividad, cuyo origen se remonta a los grupos étnicos que habitaban antiguamente el suelo santiagueño, aún conserva la estirpe de inmejorables artistas del tejido a mano, cuya habilidad y buen gusto se manifiesta en cada una de las piezas logradas, algunas de las cuales son notorias por su delicadeza de estilo y fina elaboración. En los pequeños pueblos es habitual encontrar en los patios de las viviendas a las mujeres reunidas en torno a la tarea del tejido, que no interrumpe el rumor de la conversación cotidiana. La materia prima la encuentran en la zona de una palmera a la que llaman cogollo. Sus hojas proporcionan las resistentes fibras vegetales con las que logran así hermanar el fruto de la tierra con la artesanía milenaria. La técnica del tejido es única. Su particularidad es la transmisión cultural de generación en generación y el aprovechamiento de los vegetales del lugar. Existen algunos artesanos que emplean métodos alternativos, como en este caso, ayudándose con los pies para formar la trama tejida. Como en una maquinaria perfecta, las manos y los pies sincronizan su accionar, en tanto los hilos vegetales toman la forma adecuada según la orientación proporcionada por el trabajo manual, en una suerte de curiosa simbiosis entre el artista y su obra. Cerca de allí, en la parsimoniosa monotonía de sus típicos rincones, otro artesano, Elpidio Herrera, ostenta con profundo orgullo la primacía de un instrumento que él mismo bautizara sacha guitarra o guitarra del monte. A partir de una calabaza, fruto de grandes dimensiones, abundante en la provincia, también usado desde la antigüedad como recipiente, Elpidio Herrera emprendió la construcción de un instrumento diferente y que tuviera la personalidad y el espíritu del sentir santiagueño. Conocedor de las técnicas de armado de los luthiers, le otorgó al instrumento las medidas adecuadas y lo proveyó de 5 cuerdas. Su particularidad más notoria es la incorporación de un minúsculo arco que actúa sobre la primera cuerda y es accionado en forma perpendicular a la caja de resonancia, la que posee un orificio para facilitar el deslizamiento sobre la cuerda. A pesar de su rudimentaria construcción, la sacha guitarra es, no obstante, un símbolo propio de la tierra santiagueña
y su extraña voz rústica y melancólica particulariza un sentimiento que brota de las mismas raíces que fueron artífices de la identidad regional. Su sonido, entre salvaje y armónico, recuerda a la sonoridad indígena de los instrumentos primitivos construidos por los aborígenes después de la colonización española. Raíces y voces que ejemplifican claramente todas las vivencias de un pueblo que aprendió a respetar desde la antigüedad, desde lo más profundo de su memoria ancestral, lo más preciado de toda comunidad humana, su propio origen. En los recodos poco profundos del río Dulce todavía puede advertirse la solitaria y taciturna presencia del chayoero. Hombre del río, el chayoero es más una típica imagen del pasado que una realidad del presente. Su nombre proviene de los peces a los que llama chayos y a los que captura con la afilada punta de su caña o pija. Sin embargo, nos decía, ya el río no es como en otros tiempos. El hombre ha diezmado las abundantes poblaciones con la pesca indiscriminada y hoy, el final de una jornada es para el chayoero el fracaso que asoma a la expresión muda de su rostro. Tan muda y estéril como la desolada quietud de la gigantesca salina. Una aletargada planicie como un colosal monstruo de indescriptibles dimensiones que descansa adormecido e inmóvil. Una tierra donde nada es posible, solo la muerte. Algunos artesanos logran que la muerte vuelva a renacer en sus manos pacientes. Es el caso de los artistas del hueso. Con las partes óseas de esqueletos de animales muertos, prolijamente combinadas, es posible realizar mesas y sillas artesanales. La observación, la concentración, el cuidado de cada detalle particulariza a los artesanos, quienes dedican muchas horas del día a su actividad, la cual muchas veces no compensa el paciente trabajo, fruto de un largo y lento proceso de elaboración. Lejos de todo, más allá de las grandes salinas y las extensas planicies áridas, los niños del monte, al igual que sus mayores, dependen de sus cacerías. Es parte de una ley natural. Su vigencia tiene lugar fuera del tiempo. Su espacio es todo ámbito salvaje. Solo sus habitantes la conocen. Y para este niño, una pieza en su trampa significará carne para comer y pieles para contribuir a su precaria economía de subsistencia. También para sus mayores, la búsqueda de animales del monte configura un primordial capítulo en la cotidianeidad que particulariza a la vida en estos ambientes hostiles, semisalvajes, donde la supervivencia está en juego en cada jornada, frente a los riesgos propios de una naturaleza extremadamente agresiva. Abriéndose en círculo, los cazadores distribuyen sus roles. Observando la orientación del viento, los tiradores se dirigen a sus posiciones, ubicándose en los llamados corredores, que son los senderos que emplean los animales en sus desplazamientos. En los senderos hay rastros de pecaríes cuya carne y piel son preciadas por los lugareños. El campeador da un rodeo y comienza a espantar a los animales en dirección a los tiradores. Sus compañeros, quienes estarán atentos para efectuar los disparos.
En los alrededores, los pecaríes han descubierto la presencia humana y se ocultan entre la vegetación espinosa. Alertados por los gritos, presienten el peligro y buscan instintivamente un refugio. Algunos lo lograrán, pero otros serán blanco certero de las armas. Hacia el atardecer, una comadreja ha caído en una de las trampas y está muy enojada con el joven trampero, pero ni su cuero ni su carne tienen valor para él. Por ello, queda inmediatamente en libertad. Así lo dicta la ley del monte, una ley no escrita que regula el comportamiento instintivo de hombres y animales, cuyo destino está estrechamente vinculado y cuyo origen es el origen mismo de la especie.